A los ojos del mundo, la familia Turpin parecía un ejemplo extraordinario. Un matrimonio sonriente con 13 hijos, siempre vestidos con ropa a juego. Las fotos mostraban viajes familiares a Disneyland, retratos perfectamente coordinados para la iglesia y una casa suburbana impecable en Perris, California. En sus redes sociales, parecían una familia grande, amorosa, educada en casa, guiada por la fe y la disciplina. Pero detrás de esas sonrisas radiantes y de los atuendos idénticos se ocultaba una realidad aterradora, una pesadilla que desafía toda comprensión. Una casa que el mundo entero conocería como un lugar de confinamiento y negligencia extremos. David y Louise Turpin se casaron jóvenes. Ambos crecieron en hogares religiosos muy estrictos. Soñaban con tener una familia perfecta, temerosa de Dios, que reflejara pureza y orden. Pero conforme la familia crecía, también crecía su obsesión por el control. Aislaban cada vez más a sus hijos del mundo exterior. Los sacaron de la escuela y finalmente se mudaron de Texas a California, cortando casi todo contacto con sus familiares. Los vecinos apenas veían a los niños, y cuando lo hacían, notaban que eran pálidos, delgados y callados, siempre caminando en fila, como pequeños soldados, obedeciendo órdenes. Dentro de la casa, la ilusión se desmoronaba. El hogar de los Turpin estaba en condiciones deplorables, montones de basura, ropa sucia y comida podrida. Los hijos eran confinados en sus habitaciones durante días o incluso semanas. A veces eran encadenados a sus camas como castigo. Solo se les permitía comer una vez al día unas cucharadas de mantequilla de maní o un pedazo de pan, mientras sus padres pedían abundantes comidas para ellos. La higiene era prácticamente inexistente. Sus dientes estaban deteriorados y sus cuerpos mostraban señales claras de desnutrición severa. Nada de esto ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso lento y calculado. Louise, quien en redes se mostraba como una madre devota, pasaba horas mirando fotos de otras familias. Obsesionada con la imagen de perfección, hacía que sus hijos memorizaran versículos bíblicos y ensayaran canciones coreografiadas, mientras en secreto los privaba de las necesidades más básicas. David, por su parte, los filmaba marchando en filas sincronizadas y llevaba diarios meticulosos sobre su disciplina. La casa se convirtió en un escenario distorsionado de perfección, construido completamente sobre el control. Durante años, nadie supo lo que pasaba ahí dentro. ¿Cómo es posible que tantos niños vivieran completamente aislados del mundo sin que nadie lo notara? Antes de analizar las sospechas del caso, por favor, díganme dónde vieron este video. Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. Los Turpin evitaban el contacto con los vecinos. Rara vez abrían la puerta y mantenían las ventanas cubiertas. Los familiares lejanos pensaban que los niños eran genios educados en casa. Pero en 2018, la ilusión finalmente se rompió. Una de las hijas decidió arriesgarlo todo por la libertad. En la madrugada del 14 de enero de 2018, Jordan Turpin, de 17 años, escapó por una ventana con un teléfono celular que había mantenido escondido. Sus manos temblaban mientras marcaba al número de emergencias. Con una voz entre asustada y decidida, le dijo al operador: «Acabo de escapar de mi casa porque mis padres nos están maltratando». Nunca antes había salido sola, ni siquiera recordaba bien su dirección, pero su valentía esa noche salvó 12 vidas. Cuando la policía llegó, lo que encontraron impactó incluso a los oficiales más experimentados. Los hijos de los Turpin, con edades entre 2 y 29 años, estaban severamente desnutridos, sucios, con ropa raída y extremadamente asustados. Muchos apenas podían hablar y no entendían palabras básicas. Uno de los policías preguntó: «¿Tomas algún medicamento?» «¿Qué es medicamento?», respondió uno de ellos. Un niño pequeño fue hallado encadenado a una cama. Un oficial declaró después que jamás había visto algo así. Una familia viviendo en cautiverio, justo en medio de un vecindario tranquilo. David y Louise Turpin fueron arrestados esa misma mañana. Al principio fingieron confusión, diciendo que todo era un malentendido. Pero las pruebas eran abrumadoras. Años de abuso físico y psicológico,
privación de alimentos, aislamiento total y negligencia deliberada. Los hijos habían sido privados de educación, de la luz del sol e incluso de la higiene más básica. Durante el juicio, la imagen de los Turpin estremeció al mundo. Luis lloraba sin control. David permanecía inexpresivo. Cada hijo testificó en privado, relatando los horrores vividos. El juez calificó los actos como de extrema gravedad. El 22 de febrero de 2019, David y Luis Turpin se declararon culpables de múltiples cargos, incluidos tortura, secuestro y abuso infantil. Ambos fueron condenados a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 25 años. En la audiencia, algunos de sus hijos ya adultos leyeron declaraciones de perdón, mostrando una fuerza que conmovió incluso a los reporteros. Amo mucho a mis padres. Aunque quizá no fue la mejor forma de criarnos, estoy agradecido porque eso me convirtió en quien soy hoy. Pero la libertad no significó seguridad inmediata. El mundo celebró a los hermanos Turpin como sobrevivientes, pero el siguiente capítulo de sus vidas estuvo lleno de nuevos desafíos. Entraron al sistema de foster care, adopción temporal, en busca de recuperación. Sin embargo, en 2024, un nuevo escándalo surgió. Los padres adoptivos temporales, asignados a algunos de los hermanos Turpin, fueron acusados de abuso físico y agresión sexual. Más tarde, ese mismo año fueron condenados, añadiendo una nueva tragedia a una historia ya insoportable. Esto generó una pregunta alarmante. ¿El sistema diseñado para proteger a las víctimas las volvió a fallar? Hoy, varios de los hermanos Turpin viven de manera independiente. Estudian en la universidad, trabajan y abogan por otras víctimas de hogares abusivos. Jordan Turpin, la joven que hizo la llamada de emergencia, se ha convertido en una voz pública para los sobrevivientes. En entrevistas y documentales, habla con serenidad pero con fuerza, recordando la noche en que escapó y cómo pasó años practicando cómo marcar al 911, sin saber lo que significaba ser libre. El caso Turpin sigue siendo uno de los ejemplos más perturbadores de abuso familiar oculto en la historia moderna de Estados Unidos. Reveló no solo lo que puede suceder tras las puertas cerradas, sino también cómo las apariencias perfectas en redes sociales y el lenguaje religioso pueden esconder una oscuridad inimaginable. La lección que el mundo aprendió fue simple, pero devastadora. A veces, las familias que parecen más perfectas en las fotos son, en realidad, prisiones disfrazadas. Este caso nos obliga a preguntarnos, ¿hasta qué punto la imagen ideal de perfección que mostramos en línea puede ocultar realidades privadas y evitar que quienes necesitan ayuda sean realmente vistos? A principios de los años 2000, la prensa británica estaba fascinada con Mick Philpott. Era padre de 17 hijos, vivía con su esposa Mairead, su pareja Lisa Willis y un grupo cambiante de hijos en una casa caótica pero, aparentemente, llena de cariño. Los tabloides lo apodaron el señor familia numerosa de Gran Bretaña. Aparecía sonriente en programas de televisión diurnos, quejándose del desafío de criar tantos hijos con los beneficios del gobierno. Su historia alimentaba debates nacionales sobre asistencia social, moralidad y los valores familiares modernos. Y Mick disfrutaba cada segundo de esa atención. Pero detrás de su sonrisa y del circo mediático se escondía algo mucho más oscuro. Un hombre descrito por quienes lo conocieron como manipulador y controlador, que terminaría siendo responsable de la muerte de 6 de sus propios hijos, motivado por su ego y su deseo de control. Antes de analizar las sospechas del caso, por favor, díganme dónde vieron este video. Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. La notoriedad de Philpott comenzó mucho antes de la tragedia que lo haría famoso. Nacido en 1956 en Derby, Inglaterra, desde joven mostró comportamientos violentos y dominantes. Durante su adolescencia, estuvo involucrado en graves incidentes con parejas anteriores
incluyendo un ataque físico y un episodio en el que una mujer resultó herida con múltiples puñaladas al intentar dejarlo. Ese patrón de control marcaría el resto de su vida. A los 40 años, Mick había construido lo que llamaba su unidad familiar perfecta. Vivía en una casa otorgada por el Consejo Municipal con su esposa Mayread y sus hijos, además de Lisa Willis, su otra pareja, y los 5 hijos que tuvo con ella. Presentaba ese arreglo como algo no convencional, pero feliz. No tenía empleo formal, pero vivía cómodamente con subsidios del Estado, y se jactaba de que criar a su familia era su trabajo. Le gustaba la atención pública. Era una especie de celebridad de la cultura sensacionalista británica, que hablaba abiertamente de su virilidad, su imperio familiar y de cómo había sabido aprovechar el sistema. Pero a comienzos de 2012, su pequeño mundo empezó a derrumbarse. Lisa Willis finalmente lo abandonó, llevándose a sus 5 hijos después de años de abuso emocional y físico. Para Mick, no fue la pérdida del amor lo que lo devastó, sino la pérdida del control. No soportaba que una mujer hubiera escapado de su dominio y, peor aún, que el público pudiera verlo como un hombre débil. Intentó manipular la situación. Presentó demandas de custodia, lanzó amenazas y exigió que ella regresara. Nada funcionó. Entonces, empezó a planear un acto que, según él, le devolvería la simpatía pública y su antigua posición como figura mediática. El plan era tan absurdo como peligroso. Mick decidió provocar un incendio en su propia casa para incriminar a Lisa, fingiendo ser una víctima heroica que había perdido a sus hijos por culpa de su ex. Reclutó a Mayread y a un amigo de ambos, Paul Mosley, para ayudarle. Creía que podrían prender el fuego, alertar a los vecinos y rescatar a los niños a tiempo. Pero el plan, impulsado por su ego y no por la razón, tuvo consecuencias devastadoras. En la madrugada del 11 de mayo de 2012, las llamas consumieron la vivienda de los Philpott en Derby. Dentro dormían 6 niños: Jade, John, Jack, Jesse, Jaden y Dwayne, de entre 5 y 13 años. En cuestión de segundos, el humo denso llenó los cuartos. Los vecinos despertaron con los gritos mientras Mick y Mayread corrían afuera desesperados, gritando que sus hijos estaban atrapados. Las cámaras captaron a Mick llorando y gritando en la calle mientras los bomberos luchaban por entrar a la casa. El fuego se extendió demasiado rápido. Las 6 criaturas murieron por inhalación de humo. El país entero quedó conmocionado. Hubo vigilias, donaciones y condolencias. Mick apareció en televisión, visiblemente afectado, diciendo: «Hice todo lo posible por salvarlos». Por un momento, el engaño funcionó. Una vez más, estaba en el centro de la atención nacional. Pero los detectives comenzaron a sospechar. Su comportamiento parecía ensayado. Sus declaraciones cambiaban constantemente. Y los resultados de la investigación del incendio fueron contundentes. El fuego se había iniciado desde adentro, cerca de la puerta principal, con gasolina. No había señales de entrada forzada. Semanas después, la verdad salió a la luz. La policía obtuvo grabaciones de Mick y Mayread comprando gasolina el día anterior al incendio. Testigos los habían escuchado hablar de un plan para recuperar a los niños. Los peritos confirmaron que el combustible hallado en el lugar coincidía químicamente con el que tenían en su ropa. Durante los interrogatorios, toda la historia se vino abajo. En el juicio, los fiscales describieron a Mick Philpott como un hombre movido por el egoísmo y la ambición personal. Mostraron cómo había manipulado a las mujeres de su entorno, usándolas para obtener dinero y poder. Cuando Lisa lo abandonó, su orgullo no soportó perder el control, así que usó el único recurso que le quedaba: sus propios hijos. Mayread, bajo años de manipulación psicológica, finalmente confesó: habían planeado el incendio como una farsa y dieron el aviso demasiado tarde. El tribunal escuchó con horror. 6 niños murieron porque su padre quería parecer una víctima. El veredicto fue unánime. El 4 de abril de 2013, Mick Philpott fue declarado culpable de homicidio culposo, manslaughter, y sentenciado a cadena perpetua,
con un mínimo de 15 años antes de poder solicitar libertad condicional. Myriad y Paul Mosley recibieron condenas de 17 años cada uno. Mientras el juez leía la sentencia, Mick mostró una expresión de desdén, incapaz de comprender la magnitud de lo que había hecho. La reacción pública fue feroz. El caso se convirtió en un espejo de las ansiedades británicas sobre la clase social, la asistencia pública y la decadencia moral. En los años siguientes, Mick permaneció en prisión, apareciendo ocasionalmente en los tabloides por peleas y altercados carcelarios. Los miembros restantes de su familia lo repudiaron. Actuó movido por el orgullo y, al intentar presentarse como un héroe, se reveló como uno de los padres más despreciados en la historia moderna del Reino Unido, un hombre que convirtió una tragedia en espectáculo y redujo su propio legado a cenizas. Este caso plantea una pregunta inquietante sobre la cultura de la fama instantánea. ¿En qué momento la búsqueda de atención mediática se vuelve tan distorsionada que el bienestar de la propia familia se convierte en una herramienta para manipular la opinión pública? En la pequeña ciudad de Wichita, Kansas, Dennis Rader era el tipo de hombre en el que todos confiaban. Presidente del consejo de su iglesia, líder de tropa de Boy Scouts y funcionario de cumplimiento del gobierno local. Tenía esposa, 2 hijos y una casa suburbana, ordenada, decorada con fotos familiares y versículos bíblicos. Cortaba el césped, saludaba a los vecinos y nunca faltaba al servicio dominical. Para quienes lo rodeaban, era la definición misma de orden, disciplina y decencia. Pero detrás de esa fachada intachable se escondía uno de los asesinos seriales más calculadores en la historia de Estados Unidos. Un hombre que se hacía llamar BTK, siglas de Bind, Torture, Kill, amarrar, torturar, matar. Antes de analizar las sospechas del caso, por favor, díganme, ¿dónde vieron este video? Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. La vida doble de Rader comenzó en 1974. En ese tiempo trabajaba para una empresa de seguridad residencial, lo que le daba acceso a las casas de las personas y una comprensión detallada de cómo se protegían. Ese mismo año, eligió a sus primeras víctimas, la familia Otero. El 15 de enero, irrumpió en su casa a plena luz del día, con calma y total preparación. Al final de la mañana, los 2 padres y 2 de sus hijos estaban muertos. El crimen sacudió Wichita, una ciudad tranquila y conservadora donde la gente aún dejaba las puertas sin seguro. Pero Rader quería más que matar. Quería reconocimiento. Comenzó a enviar cartas provocadoras a la policía y a los periódicos, describiendo los crímenes con detalle y exigiendo ser llamado por el nombre que él mismo había inventado, BTK. En esos mensajes estableció su lema: átalos, tortúralos, mátalos. Era su firma. Durante las siguientes 3 décadas, BTK se convirtió en un fantasma que aterrorizó Kansas. Elegía a sus víctimas, mujeres jóvenes, madres, incluso una viuda anciana tras vigilarlas durante semanas. Estudiaba sus rutinas, esperaba el momento adecuado y atacaba cuando estaban solas. Aún así, mientras cometía sus crímenes, la vida pública de Dennis Rader prosperaba. Se había casado con Paula Dietz en 1971, tenía 2 hijos y trabajaba como un funcionario municipal estricto, aunque respetado. En la iglesia, leía las escrituras y dirigía oraciones. En casa, jugaba el papel del padre ejemplar. Su habilidad para parecer normal era su mejor disfraz. Planeaba cada detalle, documentando sus crímenes con notas y dibujos meticulosos. Guardaba trofeos de sus víctimas, pequeños objetos que escondía en un sitio secreto dentro de su casa. Cuando no estaba actuando, escribía fantasías detalladas o se fotografiaba recreando los escenarios de sus crímenes, usando disfraces y cuerdas. Para él, BTK no era un pasatiempo, era su verdadera identidad. Y nos deja una pregunta inquietante. ¿Cómo puede alguien vivir 2 vidas tan completamente opuestas sin que nadie lo note?
Los ataques cesaron después de 1991, o eso parecía. Durante más de una década, BTK permaneció en silencio. Wichita siguió adelante. Raider continuó con su vida, aplicando reglamentos municipales sobre basura, jardines y mantenimiento de viviendas. Algunos lo consideraban mandón o arrogante, pero nada más. Sus hijos crecieron. Su iglesia lo nombró presidente del consejo, y el nombre BTK se desvaneció en la memoria colectiva. Entonces, en 2004, 30 años después del crimen de la familia Otero, un periódico local publicó un reportaje sobre el aniversario del caso, sugiriendo que el asesino probablemente había muerto o estaba preso. Esa nota lo despertó. Raider no soportaba ser olvidado. Volvió a escribir. Envió cartas y paquetes a los medios, alardeando de sus antiguos crímenes e incluyendo fotos, dibujos y hasta objetos robados de las casas de sus víctimas décadas atrás. Provocaba a los investigadores, convencido de que seguía siendo más inteligente que ellos. Pero esta vez, la tecnología ya no jugaba a su favor. En 2005, BTK envió un disquete a una estación de televisión local, preguntando si podía ser rastreado. La policía le respondió que no, y él les creyó. Los metadatos del disco llevaron directamente a una computadora de la Iglesia Luterana de Cristo, utilizada por nadie más que Dennis Raider. En cuestión de días, la policía confirmó su ADN utilizando muestras médicas de su hija. La máscara del respetable hombre de familia se vino abajo de la noche a la mañana. El 25 de febrero de 2005, los agentes lo rodearon mientras conducía su carro y lo arrestaron sin resistencia. Cuando le preguntaron si sabía por qué lo detenían, respondió con calma: «Tengo mis sospechas. En dewar lo entenda, queimaram, en das what self». Durante el interrogatorio, habló por más de 30 horas, describiendo cada crimen con precisión escalofriante, sin emoción alguna y con cierto orgullo. Un detective comentó que narraba sus asesinatos como quien lee una lista del supermercado, metódico, frío y completamente carente de empatía. El impacto público fue total. El padre de familia de Wichita, el lector de la Biblia, el líder scout, el vecino amable, era BTK todo el tiempo. Su esposa pidió el divorcio de inmediato. Su hija, Kerry, tuvo que enfrentarse a una realidad insoportable: reconciliar al padre amoroso que conocía con el asesino que el mundo acababa de descubrir. Raider nunca mostró arrepentimiento. En el juicio, cuando le preguntaron por qué lo hacía, respondió sin titubear: vivía una vida de fantasía, tenía que cumplirla. El 27 de junio de 2005, Dennis Raider se declaró culpable de 10 asesinatos en primer grado. Dio una confesión casi clínica, explicando cómo acechaba, atacaba y mataba a cada víctima. Fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, equivalentes a 175 años sin posibilidad de libertad condicional. Aún en prisión, Raider siguió buscando atención. Escribía cartas a periodistas, hablaba con criminólogos y admitía que disfrutaba ver documentales sobre sí mismo. Su hija, Kerry Rawson, finalmente rompió el silencio y se convirtió en defensora de las víctimas y familias de criminales. En los últimos años, su nombre volvió a aparecer en los titulares. Entre 2023 y 2025, investigadores de cold cases en Kansas y Oklahoma reabrieron varios casos de desapariciones no resueltas con posibles vínculos al BTK, revisando sus escritos y propiedades en busca de nuevas pistas. Décadas después, su sombra sigue rondando a las autoridades. Un recordatorio de que un individuo puede ocultar una vida doble por mucho más tiempo del que imaginamos. Raider demostró que las apariencias pueden engañar. A veces, el anillo de matrimonio, las oraciones familiares y la devoción dominical pueden ocultar una oscuridad inimaginable. La historia de Dennis Raider, el BTK, nos deja una pregunta perturbadora. ¿Hasta qué punto la apariencia de rectitud y la participación activa en la comunidad pueden servir como la camuflaje perfecta para los actos más oscuros del ser humano?
Durante casi 2 décadas, Jean-Claude Roman vivió una mentira tan perfecta que ni siquiera su familia más cercana sospechó jamás de algo. Para sus amigos, era un médico brillante que trabajaba en la Organización Mundial de la Salud, OMS, en Ginebra. Para sus vecinos era un hombre educado, tranquilo y exitoso, un padre ejemplar que manejaba un buen coche y llevaba a sus hijos a esquiar en los Alpes. Pero en enero de 1993, esa imagen respetable y serena se transformó en una tragedia. Cuando su red de mentiras finalmente comenzó a desmoronarse, Roman no confesó. En cambio, le quitó la vida a toda su familia para mantener intacta la ilusión. El engaño comenzó de una forma relativamente simple. En 1975, Roman se inscribió en la Facultad de Medicina de la Universidad de Lyon. Era inteligente, pero también ansioso y con un profundo miedo al fracaso. Durante su segundo año, reprobó un examen importante. En lugar de enfrentarlo, simplemente fingió que lo había aprobado. Así comenzó una farsa que se prolongó durante casi 20 años. Nunca se graduó, nunca obtuvo una licencia médica y jamás ejerció la medicina. Aún así, logró construir toda una vida alrededor de una carrera que no existía. Antes de analizar las sospechas del caso, por favor, díganme dónde vieron este video. Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. Roman dijo a todos que había conseguido un puesto en la Organización Mundial de la Salud, asegurando que viajaba con frecuencia entre Francia y Ginebra. Cada mañana salía de casa, se despedía de su esposa e hijos y partía rumbo a su supuesto trabajo. Pero en lugar de ir a la sede de la OMS, estacionaba cerca de la frontera, se sentaba en cafeterías, caminaba por el bosque y leía revistas médicas para sostener su fachada. Por las noches, regresaba contando historias sobre conferencias internacionales y cenas diplomáticas. El dinero era el motor que mantenía viva la mentira. Para aparentar el nivel de vida de un médico exitoso, Roman empezó a manipular a las personas más cercanas. Convenció a amigos y familiares de invertir en supuestas cuentas financieras suizas que, según él, manejaba a través de la OMS. En realidad, usaba ese dinero para financiar su propio estilo de vida. Vivió de esos engaños durante 18 años, obteniendo recursos de sus padres, sus suegros y sus mejores amigos, mientras fingía salvar vidas. Era un ejemplo extremo de compartimentalización psicológica. A inicios de los años 90, su fachada comenzó a derrumbarse. Los amigos empezaron a sospechar al notar que nunca habían visto su oficina, a sus colegas o su nombre en ninguna lista oficial de la OMS. Su esposa, Florence, comenzó a hacer preguntas. Luego, un conocido le exigió pruebas de una inversión, dinero que Roman ya no tenía. Acorralado, desesperado y temiendo ser descubierto, tomó la decisión más devastadora de todas. El 9 de enero de 1993, Jean-Claude Roman llevó a cabo el acto final de su ilusión. A primera hora de la mañana, dentro de su elegante casa en la villa de Prevessin-Moëns, atacó a Florence mientras dormía, causándole la muerte. Después fue a las habitaciones de sus hijos, Antoine, de 10 años, y Caroline, de 7. Dormían plácidamente cuando también les quitó la vida. Cubrió sus cuerpos con cuidado, como si los estuviera arropando para dormir, antes de conducir hacia la casa de sus padres, a pocos kilómetros. Ahí disparó contra ambos y también contra el perro de la familia. Tras los asesinatos, Roman regresó a su casa, esparció pastillas por el suelo, roció gasolina y prendió fuego a la vivienda. Planeaba morir en el incendio, pero los bomberos llegaron demasiado rápido. Lo encontraron inconsciente, pero con vida, entre los restos humeantes de lo que alguna vez fue su vida perfecta. La investigación reveló una verdad tan increíble que parecía ficción. Roman no tenía título de médico, ni empleo, ni vínculo alguno con la OMS. Sus viajes de trabajo eran horas al volante por carreteras secundarias, comidas solitarias en restaurantes al borde del camino y noches dormido en su coche. El dinero que había obtenido de sus familiares y amigos, más de 1.000.000 de francos, había desaparecido, gastado en mantener su mentira. Durante los interrogatorios,
Romand afirmó que amaba demasiado a su familia como para dejarla enfrentar la vergüenza de su engaño. Los psiquiatras lo describieron como un hombre atrapado en una fantasía tan profunda que ya no podía distinguir entre la realidad y la mentira. El público francés quedó fascinado. Un hombre que construyó todo un mundo a base de imaginación y luego lo redujo a cenizas para no enfrentar la verdad. Su juicio en 1996 se convirtió en una obsesión nacional. Los fiscales lo describieron como un individuo que actuó no por ira, sino por miedo, el miedo a ser común. La defensa, en cambio, lo presentó como una persona mentalmente perturbada, desconectada de la realidad, tras vivir 2 décadas dentro de su propio engaño. El tribunal guardó silencio cuando Romand finalmente habló. No podía enfrentar el colapso de la imagen que construí. Los amaba demasiado para dejar que me vieran como realmente soy. El jurado no se conmovió. Jean-Claude Romand fue declarado culpable de múltiples cargos de homicidio y condenado a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional, después de 22 años. El hombre que fingió curar a otros pasaría décadas tras las rejas, tratando de entender su propia enfermedad. En 2019, tras 26 años en prisión, Romand fue liberado discretamente bajo libertad condicional y supervisión estricta. Se trasladó a una comunidad monástica cerca de Lyon, donde vive en silencio y anonimato. La historia de Jean-Claude Romand sigue resonando porque plantea una pregunta inquietante. Pasó 18 años fingiendo sanar al mundo, solo para destruir lo único que realmente era suyo, su familia. ¿Qué nos revela este caso sobre la presión social por alcanzar el éxito y el miedo al fracaso en nuestra cultura? Durante años, Ruby Franke fue vista como la mamá modelo de Internet. Millones de personas seguían su canal de YouTube, 8 Passengers, donde compartía la vida cotidiana de sus 6 hijos en su impecable casa en Utah. Los videos parecían inofensivos y familiares. Oraciones en grupo, listas de tareas, lecciones de disciplina, cuentos antes de dormir. Ruby hablaba sobre estructura, fe y amor exigente. Para su público fiel, era un ejemplo de sabiduría maternal y principios cristianos. Pero detrás de las cámaras, la disciplina se transformó en crueldad. Y en 2023, la perfecta mamá mormona de YouTube fue expuesta en uno de los casos de abuso infantil más perturbadores de la historia reciente en Estados Unidos. Ruby y su esposo, Kevin, habían construido el canal desde cero. Se unieron a la ola de family bloggers, padres que compartían cada momento de su vida doméstica. La marca de Ruby era la crianza estricta, envuelta en valores religiosos. Predicaba sobre obediencia, responsabilidad y consecuencias. Sus videos mostraban a sus hijos arrepentidos o llorando por errores pequeños, olvidar el almuerzo, comportarse mal en clase o negarse a hacer tareas. Ruby lo llamaba entrenamiento. Sus seguidores lo llamaban valentía, pero otros se preguntaban, ¿era realmente educación o condicionamiento? Enseñando que el sufrimiento podía ser moralmente correcto. En su punto más alto, 8 Passengers superó los 5 millones de suscriptores. Sus videos generaban millones de vistas y contratos con grandes marcas. Ruby se convirtió en una influencer del ideal de la familia americana. Sin embargo, los espectadores más atentos empezaron a notar algo inquietante. Sus castigos se volvían más duros, su tono más distante. En un video hoy infame, admitió que le negó comida a su hijo por olvidar su almuerzo, diciendo que era su responsabilidad pasar hambre. En otro, su hija dormía durante meses en un puff como castigo. Los críticos comenzaron a llamarlo lo que realmente era: abuso disfrazado de crianza. Cuando Kevin dejó la casa en 2021, el control de Ruby se intensificó. Fue entonces cuando conoció a Jodi Hildebrandt, una autodenominada consejera de vida y fundadora del grupo Connections. Jodi promovía una terapia de responsabilidad extrema, enseñando que los errores de los niños eran pecados y que el aislamiento servía como purificación.
Juntas, Ruby y Jody se volvieron inseparables. Grabaron seminarios, organizaron talleres y publicaron videos en los que acusaban a sus seguidores de ser moralmente perezosos. En realidad, estaban creando un sistema de control psicológico, convirtiendo la casa de Ruby en algo parecido a un culto. En 2023, su presencia en línea cambió radicalmente. Los blogs familiares desaparecieron, reemplazados por sermones sobre arrepentimiento, confesión y castigo. Sus hijos dejaron de aparecer en pantalla. Los fans supusieron que los mayores se habían mudado. Nadie imaginaba que los dos más pequeños estaban viviendo en condiciones que horrorizarían a todo el país. El 30 de agosto de 2023, todo salió a la luz. En Evans, Utah, un vecino llamó al 911 cuando un niño de 12 años, hijo de Ruby, escapó por la ventana de la casa de Jody Hildebrandt. Estaba gravemente desnutrido, con marcas de amarras y heridas abiertas en brazos y piernas. Al entrar, la policía encontró a su hermana de 10 años en condiciones similares, extremadamente delgada, sucia y aterrorizada. Los niños explicaron que estaban siendo castigados por sus pecados. La noticia se viralizó en cuestión de horas. La madre de YouTube, que había predicado valores familiares, estaba ahora arrestada por abuso infantil agravado. Los investigadores describieron la casa como un lugar de privación y tormento psicológico. La misma mujer que aconsejaba a millones de padres había convertido sus enseñanzas en un régimen de crueldad. A medida que salían los detalles, el asombro se transformó en indignación pública. Los seguidores revisaron los antiguos videos de 8 Passengers y vieron las señales con nuevos ojos. El tono severo, las humillaciones, la obsesión por la obediencia mediante el dolor. ¿Habían estado las advertencias frente a todos todo el tiempo? Antiguos fans inundaron las redes con disculpas por no haber reconocido lo que pasaba. Ruby Franke y Jody Hildebrandt fueron acusadas de 6 delitos graves de abuso infantil. Las pruebas eran abrumadoras: mensajes de texto, diarios y videos que documentaban sus métodos. Ellas lo llamaban corrección. Los fiscales lo llamaron tortura. Kevin, el esposo de Ruby, cooperó plenamente con las autoridades, declarando que llevaba casi 2 años separado del extremismo de su esposa y que no sabía que el abuso había llegado tan lejos. En el tribunal, Ruby era irreconocible. Ya no era la blogger sonriente que filmaba mañanas familiares y celebraciones navideñas. Apareció abatida, sin expresión, vestida con el uniforme gris de prisión. Durante su audiencia de confesión, lloró y lo admitió todo. «Elegí seguir a alguien que me convenció de que el mal era bueno», dijo, refiriéndose a Hildebrandt. «Mis acciones causaron daños inimaginables. Fui engañada, pero también me engañé a mí misma». El 20 de febrero de 2024, Ruby Franke fue sentenciada a 4 condenas consecutivas de 1 a 15 años cada una, lo que podría sumar hasta 60 años de prisión. Hildebrandt recibió la misma sentencia. El juez describió su conducta como una distorsión del amor convertida en dominación. Después de la sentencia, los hijos mayores de Ruby, que habían dejado el hogar años antes, hablaron públicamente por primera vez. Agradecieron a los vecinos que pidieron ayuda y a los oficiales que salvaron la vida de sus hermanos. Dijeron que estaban reconstruyendo sus vidas poco a poco, lejos de la sombra del imperio digital de su madre. El caso sacudió al mundo de los influencers, forzó al público a cuestionar la cultura del family blogging, la monetización de los niños, la obsesión por la perfección y la presión por aparentar felicidad a cambio de dinero. La caída de Ruby Franke no fue solo la historia de una madre que perdió el rumbo. Fue la historia de una cultura entera que recompensa la apariencia por encima de la empatía. Una advertencia de que la cámara no siempre muestra la verdad. Este caso revela una tensión central de nuestra era digital, donde termina la crianza compartida para una audiencia en línea y donde comienza la explotación de los hijos como contenido rentable. Chris Coleman tenía lo que muchos llamarían la vida perfecta.
una esposa hermosa, 2 hijos pequeños, un salario de 6 cifras y una casa en un vecindario exclusivo de Illinois. Aparentemente, era el modelo de fe y familia. Trabajaba como jefe de seguridad para el Joyce Meyer Ministries, uno de los mayores imperios televangelistas de Estados Unidos, viajando por el mundo junto a predicadores y compartiendo mensajes de amor, perdón e integridad moral. Pero detrás de esa imagen cristiana había un hombre viviendo una profunda contradicción. Un hombre que, según las investigaciones, acabaría con la vida de su propia familia para proteger la ilusión de rectitud que había construido. Chris y Sherry Coleman se conocieron en la preparatoria, en Chester, Illinois. Se enamoraron siendo adolescentes y se casaron jóvenes. Sherry era alegre, leal y profundamente religiosa. Tuvieron 2 hijos, Gavin y Garrett, de 9 y 11 años. Para quienes los observaban desde fuera, eran el ejemplo perfecto. La familia que en la iglesia todos señalaban como una muestra de las bendiciones divinas. Chris publicaba fotos sonrientes de sus hijos con pequeños trajes y retratos familiares después del servicio dominical. Pero bajo esas sonrisas crecía el resentimiento. Sherry buscaba una conexión más profunda, un esposo presente, emocionalmente abierto. Chris, en cambio, quería escapar. Su trabajo en el ministerio le daba prestigio, viajes y poder. Conocía a pastores famosos, se hospedaba en hoteles de lujo y ganaba mucho más que la mayoría en su ciudad natal. Pero el trabajo también lo alejaba de su familia y eventualmente lo llevó a un romance extramarital. Antes de analizar las sospechas del caso, por favor, díganme dónde vieron este video. Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. Y no olviden darle a me gusta y suscribirse a mi canal para ser los primeros en recibir notificaciones cuando haya nuevos videos. En 2008, Chris mantenía una relación con Tara Lintz, una amiga de Sherry, que vivía en Florida. Mensajes de texto revelados más tarde mostraron que él le prometía divorciarse de Sherry para casarse con ella. Sin embargo, con el paso de los meses, quedó claro que Chris no quería perder su empleo, su reputación, ni el dinero que acompañaban su imagen de hombre de familia ejemplar. Entonces, comenzaron las amenazas. A finales de 2008, Chris empezó a recibir correos electrónicos amenazantes, mensajes que advertían que su trabajo con Joyce Meyer había molestado a alguien. Uno de ellos decía: «Dile a Chris que su familia está muerta. Voy a acabar con todos. Is not Chang. In there is Mon. Not Hakes and that day». Las amenazas aumentaron en tono y frecuencia. Chris mostró los mensajes a sus superiores, quienes le sugirieron que contactara a la policía. Pero algo en esos correos resultaba sospechoso. Los investigadores notaron después que el lenguaje y las expresiones parecían demasiado familiares, casi como si los hubiera escrito él mismo. El 5 de mayo de 2009, poco antes del amanecer, la policía de Columbia, Illinois, recibió una llamada de emergencia. Chris Coleman dijo que no lograba comunicarse con su esposa ni con sus hijos y que temía que algo terrible hubiera ocurrido. Los oficiales llegaron minutos después y entraron a la casa. Lo que encontraron dentro fue una escena devastadora. Sherry, Gavin y Garrett estaban sin vida en sus camas. La causa de muerte: asfixia. En las paredes, alguien había pintado con aerosol frases amenazantes, como si se tratara de un ataque religioso o de odio. Pero las pruebas pronto señalaron a alguien mucho más cercano. Los detectives detectaron inconsistencias desde el inicio. Chris aseguró haber salido al gimnasio a las 5:43 a.m., pero las cámaras de seguridad de un vecino mostraban su Ford Edge rojo aún estacionado después de esa hora. Los registros telefónicos contradecían su versión, y los expertos en caligrafía concluyeron que las notas de amenaza, tanto los correos como las pintas en las paredes, habían sido escritas por la misma persona, Chris Coleman. La motivación parecía evidente. Chris quería empezar una nueva vida con su amante, pero el divorcio podía costarle todo: su trabajo, su reputación y su dinero. Temía perder su puesto en el Joyce Meyer Ministries, una organización que promovía valores familiares y el estilo de vida que eso le ofrecía.
En su mente distorsionada, eliminar a su familia parecía la única forma de evitar ser descubierto. Los días siguientes desmoronaron por completo su fachada. Tara Lynch declaró ante la policía que Chris le había prometido casarse con ella en junio de 2009, apenas un mes después del crimen. Incluso había reservado un viaje a Hawái. Los detectives hallaron fotos del par juntos en su teléfono, tomadas cuando Sherry y los niños aún estaban vivos. Los fiscales presentaron las pruebas con precisión devastadora. Chris había fabricado toda la historia, desde los correos falsos hasta el graffiti, para simular un ataque externo. Pero la tecnología lo traicionó. El GPS de su celular lo ubicó cerca de la casa justo cuando decía estar en el gimnasio. El caso atrajo atención nacional. Era difícil comprender cómo un hombre encargado de proteger a una de las figuras cristianas más conocidas del país podía ser el autor de un crimen tan calculado contra su propia familia. La contradicción era evidente. El guardián de un ministerio basado en el amor y la fe había destruido su propio hogar. El 5 de mayo de 2011, exactamente 2 años después de los asesinatos, el jurado declaró a Chris Coleman culpable de todos los cargos, tras solo 11 horas de deliberación. La familia de Sherry lloró mientras el juez lo sentenciaba a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Chris no mostró emoción alguna. Durante el juicio, la propia Joyce Meyer testificó que jamás habría despedido a Chris por divorciarse, una revelación que hizo sus actos aún más incomprensibles. En 2013, el Tribunal de Apelaciones de Illinois confirmó la sentencia. La Suprema Corte rechazó revisar el caso, cerrando así la última puerta para un hombre que alguna vez estuvo en la primera línea de una iglesia global. En prisión, Chris permanece en silencio, enviando ocasionalmente cartas donde alega su inocencia. Pero las pruebas y la frialdad de su crimen no dejaron dudas. Su nombre se volvió sinónimo de traición. Un hombre que, según los fiscales, no actuó por ira, sino por vanidad y miedo a perder su estatus. Un recordatorio de que, a veces, las personas más peligrosas dentro de un entorno de fe no son las que están fuera de la institución, sino las que custodian sus puertas. Cuando la identidad profesional de alguien está tan ligada a una imagen de rectitud moral, como en este caso, surge una pregunta inevitable. ¿Puede el miedo a perder el prestigio convertirse en un motivador más fuerte que los propios valores que se predican? Para los habitantes de Amstetten, Austria, Josef Fritzl parecía un hombre común. Era un ingeniero jubilado, propietario de varios inmuebles, esposo, padre y abuelo. Su casa se encontraba en una calle tranquila, rodeada de árboles y jardines. El tipo de lugar donde, en teoría, nada malo ocurre. Los vecinos lo describían como un hombre rígido, reservado, algo extraño, pero nunca peligroso. Nadie podía imaginar que, bajo aquella casa ordenada de los suburbios, se escondía uno de los secretos más oscuros de la historia moderna. Un secreto que permaneció oculto durante 24 años. En 1984, la hija de Fritzl, Elisabeth, de 18 años, desapareció. Sus padres denunciaron su desaparición, alegando que se había unido a una secta. La policía les creyó. Semanas después, llegó una carta supuestamente escrita por Elisabeth, diciendo que estaba bien y que no quería ser buscada. Su madre lloró de alivio. Pero la carta era una farsa, un engaño escrito bajo coacción, en la oscuridad de un sótano que nadie más sabía que existía. Josef Fritzl había pasado años preparando ese sótano. Detrás de una pesada puerta de acero, bajo su casa, había construido un laberinto de habitaciones ocultas, un búnker subterráneo a prueba de sonido, equipado con una cama, un pequeño baño, una estufa y sin ventanas. Lo había construido él mismo, ladrillo por ladrillo, bajo el pretexto de crear un refugio antinuclear. En realidad, era una prisión para su propia hija. El 28 de agosto de 1984, atrajo a Elisabeth al sótano,
con la excusa de que necesitaba ayuda para mover una puerta. Cuando ella entró, él la encerró. Desde ese día y durante los 24 años siguientes, Elizabeth no volvió a ver la luz del sol. Lo que ocurrió dentro de ese sótano desafía toda comprensión. Joseph visitaba las habitaciones ocultas casi todas las noches, llevando comida y suministros, y como después se reveló en el juicio, sometiéndola a abusos continuos y brutales. Con el paso de los años, Elizabeth dio a luz a 7 hijos. 3 de ellos, Kerstin, Stefan y Félix, pasaron toda su vida bajo tierra, sin conocer el cielo. Los otros 3 fueron llevados al piso superior por Fritzl, quien le decía a su esposa Rosemarie que los bebés habían sido dejados en la puerta por Elizabeth, supuestamente incapaz de cuidarlos. El 7º bebé murió poco después de nacer, y Joseph ocultó su cuerpo sin decirle a nadie. El engaño era tan absoluto que ni siquiera su esposa, que vivía justo encima del sótano, sospechó nunca que la hija por la que lloraba estaba prisionera bajo sus pies. ¿Cómo es posible que un sistema de control tan total existiera dentro de un hogar familiar sin que nadie lo notara? Joseph dominaba ambos mundos, el patriarca severo en la superficie y el carcelero tiránico bajo tierra. Mantenía las dos realidades perfectamente separadas, con precisión obsesiva. Durante años, las autoridades y los servicios sociales se preguntaron por qué los supuestos bebés abandonados por Elizabeth aparecían siempre en la misma dirección. Pero Joseph siempre tenía una explicación. Falsificaba cartas con la caligrafía de su hija, describiendo su vida en la secta, y todos le creían. En abril de 2008, la pesadilla finalmente colapsó. Kerstin, la hija mayor nacida en el sótano, de 19 años, enfermó gravemente. Elizabeth suplicó a su padre que buscara ayuda médica. Temiendo que la joven muriera, Joseph finalmente la llevó al hospital, asegurando que era su nieta, pero los médicos se alarmaron. La muchacha estaba pálida, desnutrida, y mostraba signos de haber vivido toda su vida sin luz solar. Cuando los médicos solicitaron que la madre se presentara, la policía reabrió el caso de desaparición de Elizabeth Fritzl. Al día siguiente, la propia Elizabeth apareció en el hospital, bajo la vigilancia de su padre. Joseph había prometido que podría ver a Kerstin, pero en cuanto los doctores la vieron, alertaron a la policía. Durante el interrogatorio, Elizabeth pronunció por fin las palabras que había sido obligada a callar durante 24 años. Mi padre me hizo esto. El rescate que siguió conmocionó al mundo. La policía irrumpió en la casa, descubrió la entrada secreta y descendió al laberinto subterráneo. El aire era pesado, las paredes húmedas, el espacio claustrofóbico y en silencio absoluto. Dentro encontraron los vestigios de 2 décadas de cautiverio, dibujos infantiles, juguetes viejos, una pequeña tarja, una televisión que había sido su única ventana al mundo exterior. El sótano no era solo una prisión, era una vida entera oculta. Cuando fue confrontado, Joseph Fritzl confesó sin vacilar. Dijo que había actuado por una fantasía distorsionada y afirmó que intentó crear una familia en el subsuelo. La confesión estremeció incluso a los detectives más veteranos. No fue un acto impulsivo ni de ira, sino una combinación de control, obsesión y cálculo mantenida durante casi media vida. En 2009, Fritzl fue acusado de homicidio por la muerte del bebé, violación, esclavitud e incesto. Se declaró culpable de varios cargos y fue condenado a cadena perpetua en una institución psiquiátrica de alta seguridad. Su esposa, Rosemarie, se divorció de él de inmediato. Elizabeth y sus hijos sobrevivientes fueron reubicados con nuevas identidades en un lugar protegido, donde comenzaron la difícil tarea de reconstruir sus vidas. La historia sacudió a Austria hasta lo más profundo. La idea de que algo tan monstruoso pudiera desarrollarse en un vecindario tranquilo, bajo una casa común, obligó a toda una nación a cuestionar los límites de lo que puede ocultarse tras la apariencia de normalidad. Con los años, Fritzl se convirtió en un símbolo de la corrupción moral más profunda, el padre que construyó su propio calabozo.
Incluso ya, en sus 80 años, sigue apareciendo en titulares judiciales por intentar apelaciones y traslados médicos. En 2024 y 2025, los tribunales austríacos rechazaron su solicitud de ser transferido de la unidad psiquiátrica a una prisión común, citando su peligro continuo y señales de manipulación. Pese a sus alegatos de demencia, permanece bajo máxima seguridad. Para Elizabeth, ahora con más de 50 años, la libertad significa anonimato. Se cree que vive bajo un nombre falso, rodeada de sus hijos, protegida del mundo que una vez devoró su historia. Este caso plantea una pregunta inquietante sobre la naturaleza de las comunidades. ¿Hasta qué punto el respeto por la privacidad vecinal se convierte en una indiferencia colectiva que permite que lo impensable suceda? En el papel, John Emil List era la personificación del hombre respetable de clase media, un luterano devoto, contador discreto, esposo, padre de 3 hijos y un fiel asistente a la iglesia cada domingo con su traje perfectamente planchado. Vivía con su familia en una mansión victoriana de 19 habitaciones, llamada Breeze Knoll, en Westfield, Nueva Jersey, símbolo elegante de éxito y estabilidad. Para los vecinos, los List representaban la familia tradicional, disciplinada, moral y ejemplar. Pero en noviembre de 1971, ese mismo hombre, el esposo, el padre, el creyente, asesinó metódicamente a toda su familia y luego desapareció durante casi 2 décadas, dejando atrás una carta que parecía más una justificación perturbadora que una confesión. John List nació en 1925, en Michigan, hijo de padres alemanes estadounidenses, profundamente conservadores. Su padre le inculcó desde niño los valores de la disciplina, la fe y el control, valores que más tarde se transformarían en obsesiones. Después de servir en la Segunda Guerra Mundial, List se graduó en administración, se casó con Helen, una viuda, y construyó lo que parecía una vida suburbana ideal. Tuvieron 3 hijos, Patricia, John Jr. y Frederick. Desde afuera, la familia parecía íntegra y devota, pero dentro de casa, todo se estaba derrumbando. Helen padecía serios problemas de salud y alcoholismo. Había contraído sífilis de su primer esposo y lo ocultó durante años, lo que la dejó físicamente debilitada y emocionalmente inestable. John consideraba el divorcio un pecado imperdonable y en lugar de afrontarlo, eligió el silencio. Su carrera comenzó a desmoronarse. Perdió un trabajo tras otro como contador, demasiado orgulloso para admitir su fracaso. En 1971 estaba desempleado, lleno de deudas y viviendo de los ahorros de su madre. Aún así, cada mañana se ponía su traje, fingía ir a trabajar y pasaba el día sentado en la estación de tren leyendo el periódico, antes de regresar a casa como si nada estuviera mal. Una pregunta se hace inevitable. ¿Hasta qué punto la presión por mantener las apariencias puede hacer que una persona se desconecte por completo de la realidad? A los ojos de los demás, la vida de los List parecía normal. El césped, siempre bien cortado, la familia asistiendo a la iglesia, los hijos destacados en la escuela, pero en la mente de John, la ilusión se resquebrajaba. Creía que el mundo estaba cayendo en la decadencia moral, que la televisión, la música rock y la cultura moderna estaban corrompiendo el alma de su familia. Sumado a sus problemas financieros y a la vergüenza personal, esa idea se convirtió en una convicción aterradora. John List comenzó a creer que Dios le pedía que salvara a su familia de la perdición espiritual. La mañana del 9 de noviembre de 1971, John List se vistió con un traje oscuro, cargó 2 pistolas y puso en marcha su plan con precisión escalofriante. Primero, mató a su esposa Helen en la cocina mientras desayunaba. Después subió las escaleras y disparó a su madre, Elma, en su habitación. Horas más tarde, cuando su hija Patricia y su hijo menor Frederick regresaron de la escuela, los encontró en el pasillo y también les disparó. Por último,
Esperó a su hijo mayor, John Jr., quien volvía del entrenamiento de fútbol, el hijo que más lo admiraba. Colocó los cuerpos de su esposa y sus hijos en sacos de dormir en el salón principal, bajo el gran vitral de la mansión. El cuerpo de su madre quedó en su habitación, en el piso superior. Luego, como un contador equilibrando su propio libro de cuentas, escribió una carta de confesión de 5 páginas dirigida a su pastor, explicando que había matado a su familia para asegurar que sus almas llegaran al cielo. Decía temer que estaban perdiendo la fe y que ese acto era, según él, la única manera de reunirlos con Dios. Después de alterar cuidadosamente la escena, List recortó su rostro de todas las fotos familiares para evitar su identificación. Bajó el termostato para retrasar la descomposición y abandonó la mansión. Retiró los últimos ahorros de su madre, condujo hasta el aeropuerto y desapareció. Antes de irse, envió por correo la carta al pastor. Durante casi 18 años, nadie supo nada de él. La mansión permaneció en silencio. Los vecinos pensaban que la familia se había ido de vacaciones, pero las semanas pasaron y el correo comenzó a acumularse. Finalmente, la policía ingresó a la casa y encontró lo que los reporteros describirían como una escena de silencio absoluto. La música de órgano seguía sonando por el sistema de intercomunicación. Los cuerpos estaban acomodados, en avanzado estado de descomposición, bajo la claraboya. Sobre la mesa, una nota comenzaba con «Querido pastor», y terminaba con la frase que helaría la sangre de los investigadores. «Al menos ahora estaremos todos juntos en el cielo». El caso conmocionó a Estados Unidos. Un contador devoto convertido en asesino. Sin rabia aparente, sin locura evidente, solo una convicción gélida y absoluta. Con el paso del tiempo, Brisnall se volvió legendaria, inspirando historias de fantasmas y documentales de crímenes reales. Pero John List ya había desaparecido, viviendo bajo un nuevo nombre, Robert Clark. Se mudó a Denver, se volvió a casar, asistía a una iglesia luterana y trabajaba nuevamente como contador, mezclándose entre la sociedad como un fantasma a plena vista. Su captura, en 1989, se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la historia del crimen televisivo. El programa America's Most Wanted, Los Más Buscados de América, emitió un segmento sobre el caso, mostrando una escultura de progresión de edad hecha en arcilla por el artista forense Frank Bender. El busto mostraba a un List envejecido, con entradas en el cabello y gafas. La semejanza era escalofriante. En cuestión de días, un vecino en Virginia lo reconoció. La policía arrestó a Robert Clark, quien tras 21 horas de interrogatorio, admitió con calma: «Sí, soy John List. Cole, sin». Durante el juicio en 1990, la defensa argumentó que sufría de trastornos mentales y delirios religiosos, pero el jurado vio a un hombre que había planeado cada detalle, desde los pagos del seguro de vida hasta el termostato. Fue declarado culpable de 5 cargos de homicidio. El juez, visiblemente afectado, le dijo: «Usted planeó y ejecutó uno de los actos más metódicos y calculados en la historia de este estado». List fue sentenciado a 5 cadenas perpetuas consecutivas. Nunca mostró verdadero arrepentimiento. En entrevistas posteriores, dijo lamentar las muertes, pero insistió en que había actuado para salvar a su familia. Murió en prisión en 2008, a los 82 años, convencido hasta el final de que había hecho la voluntad de Dios. La mansión Brisnall fue destruida misteriosamente por un incendio en 1972, borrando cualquier evidencia física, pero la cicatriz moral perdura. El nombre John List se volvió sinónimo de contradicción doméstica, el padre devoto que cometió actos atroces en nombre de la salvación. Cuando una persona basa toda su identidad en el éxito financiero y la rectitud moral aparente, surge una pregunta inevitable: ¿qué ocurre con su sentido de la realidad cuando ambos pilares se derrumban al mismo tiempo? Durante un siglo, el nombre Murdoch representó poder.
En la región del Low Country de Carolina del Sur, significaba riqueza, influencia y un privilegio que parecía intocable. 3 generaciones de hombres Murdoch sirvieron como solicitors, los principales fiscales de la zona, controlando quién era acusado, quién quedaba libre y quién debía guardar silencio. Cazaban en enormes propiedades, posaban para retratos familiares frente a muros de ladrillo rojo y se movían por la vida como si las reglas no se aplicaran a ellos. Pero en 2021, aquella antigua dinastía comenzó a desmoronarse desde dentro, y en el centro de todo estaba Alex Murdoch, un hombre que mancharía el apellido familiar con tragedias, mentiras y avaricia. Alex no era solo otro abogado, era el heredero de un imperio legal, un hombre cuyo apellido abría todas las puertas en el condado de Hampton. Vivía con su esposa, Maggie, y sus 2 hijos, Buster y Paul, en la extensa finca de casa de la familia, conocida como Moselle 1, 700 acres de colinas, perreras y vistas al río. Para quien miraba desde fuera, eran la realeza del sur, pero tras los portones, las grietas ya se extendían rápidamente. La caída comenzó con Paul. En febrero de 2019, Paul Murdoch, de 19 años, conducía la lancha familiar cuando chocó a alta velocidad contra el pilar de un puente. Su amiga Mallory Beach, también de 19 años, fue arrojada a las aguas oscuras de Archers Creek y no sobrevivió. Paul estaba ebrio, había actuado con imprudencia y parecía intocable, o al menos eso se creía. Su poderoso padre movilizó de inmediato toda la influencia familiar para protegerlo. Llamó a contactos en las fuerzas del orden y utilizó sus conexiones para retrasar la justicia. Pero esta vez, la región estaba observando. Por primera vez, el público comenzó a cuestionar el mito de los Murdoch. ¿Cuántas otras infracciones, se preguntaban, habían sido encubiertas por generaciones de privilegio? 2 años después, el mito se derrumbó por completo. El 7 de junio de 2021, Alex Murdoch llamó al 911 presa del pánico. Su voz temblaba mientras decía a los despachadores que había encontrado a su esposa y a su hijo menor gravemente heridos cerca de las perreras de su propiedad. Cuando la policía llegó, encontró a Maggie y Paul sin vida, ambos con múltiples impactos de bala. La escena era compleja, pero la historia no cuadraba. Alex afirmó que en ese momento estaba visitando a su madre. Los investigadores no estaban tan convencidos. Al principio, la comunidad lo apoyó. Veían a un esposo afligido, a un padre devastado por la tragedia. Pero conforme la investigación avanzaba, la verdad empezó a salir a la luz. En pocas semanas, la policía estatal descubrió una impresionante red de crímenes financieros, deudas ocultas y años de malversación. Alex había estado desviando millones de dólares de su despacho de abogados y de sus propios clientes, incluyendo a familias de víctimas que alguna vez prometió ayudar. Los investigadores creían que los eventos trágicos no fueron al azar. ¿Podría haber sido un acto desesperado de un hombre viendo cómo su imperio se derrumbaba? Alex sabía que el cerco se cerraba. Su bufete estaba a punto de descubrir su fraude, y la demanda civil de la familia de Mallory Beach amenazaba con exponer sus finanzas. Los fiscales argumentaron que él había acabado con la vida de su esposa e hijo para ganar tiempo, generar simpatía y desviar sospechas mientras su mundo se venía abajo. La evidencia forense digital selló su destino. Los datos de su celular lo ubicaban en las perreras minutos antes del crimen, a pesar de que él lo negaba. Y la prueba más devastadora vino de su propio hijo. Paul, sin saberlo, había grabado un video en Snapchat segundos antes de morir, donde se escuchaba la voz de su padre al fondo. Era la confirmación de que Alex estaba en la escena en el momento de los hechos. Cuando lo confrontaron con esta evidencia, Alex finalmente confesó no los asesinatos, sino su montaña de crímenes financieros. Admitió haber desviado más de $9 millones de acuerdos destinados a clientes heridos, viudas y huérfanos. Aún así, siguió negando su responsabilidad en las muertes de Maggie y Paul. Su defensa lo presentó como un hombre de familia amoroso y culpó a un agresor desconocido. Pero el jurado no compró esa historia. En marzo de 2023,
Tras un juicio de 6 semanas que acaparó la atención de todo el país, Alex Murdaugh fue declarado culpable de los 2 homicidios. Fue condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas. El juez, mirándolo directamente, le dijo: «Usted se ha involucrado en una duplicidad tal que resulta casi increíble. Incluso tras las rejas, la historia no terminó». En 2024 y 2025, Murdaugh volvió a los titulares al declararse culpable de decenas de cargos adicionales por fraude, robo y lavado de dinero, admitiendo que había traicionado a cada persona que alguna vez confió en él. La imagen del caballero sureño se desvaneció. En su lugar surgió el símbolo de la corrupción, la adicción y la decadencia. La caída de una dinastía que alguna vez controló el mismo sistema que hoy la mantiene encerrada. Las muertes de Maggie y Paul expusieron los secretos de toda una región, muertes sin resolver relacionadas con la familia, la misteriosa caída de la ama de llaves, Gloria Satterfield, en 2018, y las persistentes preguntas sobre cuánto tiempo esta dinastía logró evadir la justicia. Hoy, Alex Murdaugh cumple su condena en una prisión estatal de Carolina del Sur. Su hijo sobreviviente, Buster, vive discretamente, perseguido por el peso del apellido familiar. Durante generaciones, los Murdaugh dominaron el Low Country, pero al final, el imperio de Alex no cayó por manos ajenas, se derrumbó bajo el peso de sus propios secretos. No solo terminó con la vida de su esposa e hijo, destruyó la ilusión de la familia intocable, demostrando que incluso las dinastías más orgullosas pueden pudrirse desde adentro. Cuando el poder y la influencia se heredan por generaciones, ¿en qué momento el privilegio se convierte en un sistema que permite y encubre la injusticia? Para las cámaras, Chris Watts era la imagen de la devoción, un esposo suplicando por el regreso seguro de su familia. Lejos de las cámaras, ese mismo hombre ocultaba los cuerpos de 3 personas y una mentira que sacudiría la percepción pública sobre la familia perfecta. En agosto de 2018, la familia Watts parecía impecable. Sus publicaciones en Facebook rebosaban de imágenes de cariño. Shannon subía videos de Thrive hablando sobre positividad. Chris sonreía con sus hijas, Bella y Celeste. Las niñas usaban ropa combinada. La casa estaba reluciente. Eran el sueño suburbano, jóvenes, guapos y exitosos. Pero la familia que todos envidiaban en línea ya se estaba desmoronando. Mientras Shannon grababa alegres actualizaciones sobre bienestar, Chris se alejaba poco a poco. Mantenía una relación extramarital con una compañera de trabajo en Anadarko Petroleum, una mujer llamada Nicole Kessinger. A ella le hacía creer que estaba atrapado en un matrimonio infeliz, listo para empezar de nuevo. En realidad, era un esposo abrumado por las deudas, el resentimiento y un deseo oculto de comenzar otra vida. Antes de analizar las sospechas del caso, por favor, díganme dónde vieron este video. Lo leeré y lo difundiré por todo el mundo. Shannon, embarazada de 15 semanas de su hijo Nico, luchaba por mantener unida a su familia. Cuando viajó a Arizona para una conferencia de Thrive a principios de agosto, les dijo a sus amigas que sentía que algo andaba mal. Chris se había vuelto callado, distante, frío. El 12 de agosto, ella regresó a casa pasada la medianoche, exhausta pero con la esperanza de que aún pudieran arreglar las cosas. Su amiga Nicole Atkinson, preocupada por no recibir respuesta la mañana siguiente, fue la primera en actuar. Llamó a la policía para solicitar una verificación de bienestar. Ese simple acto reveló uno de los secretos familiares más perturbadores de la historia criminal moderna. Chris recibió a los agentes con calma en la puerta. Sonrió, los invitó a entrar y fingió confusión. «No tengo idea de dónde están», dijo, caminando por la sala perfectamente ordenada. Con los brazos cruzados y la voz apenas temblorosa, parecía humano. En pocas horas, apareció frente a las cámaras de televisión suplicando: «Solo quiero que regresen».
El mundo vio a un hombre aparentemente destrozado por el dolor, pero detrás de esa máscara de tristeza estaba el recuerdo de lo que había hecho solo unas horas antes. No esperaba que volvieran a casa. Sabía exactamente dónde estaban. Las imágenes de seguridad de un vecino captaron su secreto. En la oscuridad, antes del amanecer, Chris echó en reversa su camioneta de trabajo hasta el garaje, algo que nunca había hecho antes. Durante varios minutos, la cámara lo grabó cargando objetos grandes en la parte trasera del vehículo. Fue la última vez que se vio a Shannon, Bella y Celeste con vida. Cuando los detectives lo enfrentaron con las inconsistencias, Chris falló la prueba del polígrafo. El agente principal se inclinó sobre la mesa y le dijo en voz baja: «Solo hay una persona que sabe lo que pasó». Momentos después, la fachada se vino abajo. Primero alegó que Shannon había sido responsable de la muerte de sus hijas y que él había reaccionado en un ataque de furia. Fue una mentira desesperada que terminó por destruir lo poco que quedaba de su farsa. La verdad era más oscura de lo que cualquiera imaginaba. Chris no llevó a sus hijas a un lugar seguro. Las llevó al sitio donde sus vidas terminarían. En las primeras horas del 13 de agosto, tras una discusión en la que Shannon insinuó que podría no volver a ver a las niñas, Chris le causó heridas fatales en la cama matrimonial. Cuando Bella y Celeste despertaron, él les dijo que su mamá estaba dormida. Luego, mientras el sol salía, envolvió el cuerpo de Shannon en una sábana, lo colocó en su camioneta y sentó a sus hijas en el asiento trasero, aún con vida. Manejaron 64 kilómetros, unas 40 millas, hasta el sitio de extracción de petróleo, Cervi 319, el remoto campo donde él trabajaba. Ahí enterró el cuerpo de Shannon en una tumba poco profunda y después acabó con la vida de sus dos hijas, depositando sus cuerpos dentro de tanques de petróleo separados. ¿Qué lleva a una persona a cometer actos tan metódicos contra su propia familia? Más tarde, los investigadores descubrieron el historial de búsqueda de Kessinger en Google, consultas sobre vestidos de novia y cómo prepararse para una nueva vida con alguien. Ella declaró a la policía que lo había visto buscar anillos de compromiso semanas antes de los hechos. Para Chris, la familia que había formado se había convertido en un obstáculo, algo que podía borrar, como si eliminara una foto que ya no encajaba con su imagen. La motivación parece provenir de un profundo egoísmo, la creencia de que podía empezar de nuevo sin enfrentar las consecuencias de sus actos. Cuando la verdad salió a la luz, la fascinación de Estados Unidos se transformó en indignación. Los videos de Thrive donde Shannon sonreía y decía «Amo tanto a mi esposo» se convirtieron en evidencia de su sinceridad, contrastando con las mentiras televisadas de Chris. Cada clip de él, suplicando por su regreso, se volvió insoportable de ver, sabiendo lo que había hecho. En noviembre de 2018, Chris Watts se declaró culpable de múltiples cargos, incluido homicidio en primer grado. Fue condenado a 5 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. La familia de Shannon pidió a los fiscales que no buscaran la pena de muerte. No querían formar parte de otro ciclo de pérdidas. Hoy, él vive en aislamiento en la institución correccional Dodge, en Wisconsin. Rara vez habla con alguien y de vez en cuando escribe cartas a desconocidos que dicen entenderlo. Pero ninguna carta, ninguna oración, ninguna palabra puede deshacer lo que hizo. Chris Watts no solo destruyó a su familia, destruyó la ilusión de la vida perfecta. Demostró que el lado oscuro de la naturaleza humana no siempre se esconde en las sombras. A veces, sonríe frente a la cámara. ¿Qué revela este caso sobre la presión de mantener una imagen perfecta en las redes sociales y la desconexión que eso puede crear con la realidad?